Vamos a hablar un poco más del 25 de mayo, que es una fiesta de carácter popular. Yo he charlado muchas veces con Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho, querido. Gracias. Y siempre subrayás lo que de fenómeno popular tuvo la fecha del 25 de mayo, ¿verdad? Claro, porque eso es lo que en general no nos lo cuentan, ¿no? Es como que el argumento del 25 de mayo tiene agujeros. O sea, porque generalmente nos lo cuentan que fue como un hecho promovido y protagonizado por los notables, diríamos, criollos, es decir, por los criollos de clase alta. Belgrano, Moreno, Paso, los Rodríguez Peña, etcétera. Y no nos dicen cuál ha sido la participación, lo cual es típico de la historiografía liberal, cuál ha sido la participación de los sectores populares. Y el 25 de mayo, que hoy celebramos, no hubiera sido posible sin la participación de los sectores populares, que son protagonistas importantísimos de la historia y que hay que rescatarlo, ¿no es cierto? Los que vienen de la parte suburbana de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, hay dos vetas, digamos, fundamentales de participación popular. Uno es ese grupo de choque, una especie de patota, diríamos, que dirigían French y Beruti, que eran los que se llamaban a sí mismos, evidentemente con un propósito amedrentatorio, los infernales, ¿no? Que eran los que movilizaron, que hicieron barullo en las calles, digamos, ¿no? Que son aquellos aquí, porque si no, no se entiende por qué el virrey lo llama a Saavedra y le dice vaya y reprima. Que Saavedra, que es un personaje mucho más importante que lo que habitualmente nos dicen, que fue de alguna manera un verdadero jefe popular. Le contesta, no estando el rey Fernando en el trono, usted no tiene por qué darme órdenes. Hay un personaje, perdón, Pacho, hay un personaje cerca de Saavedra que a mí, cuando he leído de vos y en otras ocasiones, cerca de Saavedra, que es Joaquín Campana, que a mí me parece estremecedor ese personaje, bueno, y no está en los libros, no está visible. Bueno, está expulsado de la historia, ¿no es cierto? ¿Quién sabe quién fue Joaquín Campana? Joaquín Campana fue el protagonista de la primera pueblada. Si uno quiere buscar un antecedente del 17 de octubre, es el 6 de abril de 1811. Fíjate vos cómo juntamos con Saavedra, cuando la gente, los gauchos, los afrodescendientes, los originarios, salen espontáneamente a la Plaza de la Victoria a defender a Saavedra de un golpe anunciadísimo. Y esa fue la primera pueblada, y Joaquín Campana fue su espontáneo jefe, digamos, ¿no? Que era un abogado de los suburbios, ¿no? Un abogado suburbano. Luciana. Y los sectores populares a los que usted hacía referencia, ¿qué injerencia y qué participación tuvieron ese día? ¿Estaban en la plaza, estaban en la calle? Antes le voy a decir cuál es la segunda vía de participación, sí, que fue el pueblo en armas. Es decir, cuando fracasan las fuerzas regulares españoles a defender Buenos Aires de la primera invasión inglesa, Liniers convoca a la gente, a los voluntarios, a formar las legiones, las milicias. El Regimiento de Patricios es una milicia conformada por gente no militar, por gente del pueblo, a quien Liniers le ha dado armas, y quienes han elegido por votación como su jefe a Saavedra, que no tenía nada de militar, era un vendedor de vajilla. Fíjese de qué manera era una verdadera milicia civil armada. O sea que tenemos dos grupos importantes, operantes, que son la patota de French y Beruti y los patricios, que eran la gente, el pueblo en armas. La participación fundamental se da el 22 de mayo. Cuando Saavedra se niega a reprimir, el virrey, aconsejado, dice, bueno, vamos a llamar entonces a un cabildo abierto para que se ponga en votación mi continuidad o no. Da por sentado que ganan porque ellos son los que hacen las invitaciones. Son 450 invitados que son funcionarios virreinales, son los típicos comerciantes ligados al gobierno, etcétera. Entonces se hacen las invitaciones. Y la historia es que 225, aproximadamente la mitad, votan en contra del virrey. Y ahí es cuando cae el virrey. Y uno puede pensar, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esa votación que debería haber sido a favor, por qué fue en contra? Y es que la gente de French y Beruti, los chisperos, como también se le decían porque usaban armas de fuego, de chispa, estaban en la puerta, en las arcadas, digamos, de la plaza,
y decidían quiénes pasaban y quiénes no pasaban. O sea, no se ha inventado nada en la política. Hay una recreación mientras hablas, Pacho, que me gustaría ver a pantalla entera, le pido al señor director, porque vale la pena. Fíjate, esto es una manera de recrear lo que ocurrió, naturalmente cinematográfica, pero muy bien hecha. Mirá, miralo en la pantalla. El 25 de mayo de 1810. Tiene que haber sido así. Ese calor popular que vos estabas mencionando, Pacho. Y que de alguna manera a mí me dolió bastante que hoy faltase. Esa Plaza de Mayo vacía me resultó un episodio triste para evocar el 25 de mayo. Todo eso que esta pequeña película muestra, todo ese lío, si se quiere. Efectivamente, hubo una participación popular importante. Y fíjate vos, Víctor Hugo, que en la versión que yo te doy, no hay más misterio sobre las escarapelas. Porque ¿para qué servían las escarapelas? Para diferenciar los que estaban a favor de los que estaban en contra. Como actualmente se sigue así de distintas maneras. Así de simple. O sea que realmente las escarapelas tuvieron una significación importante. ¿Puedo preguntar por ese poncho? Este poncho es un poncho salteño que lo he traído, uno porque me gusta mucho, es muy abrigado. Y otro porque de alguna manera es un homenaje a Güemes, otro gran jefe popular. Que era muy joven en ese momento, ¿no? Era Güemes, sí, claro, muy joven, prácticamente no participó de las invasiones inglesas. Fue el jefe del regimiento de caballería que tomó un barco, lo cual un hecho excepcional. Pero era poco más que un niño, sí, prácticamente un adolescente. No tuvo... Que esa es una característica, Pacho, que te he leído en más de una ocasión. Los jóvenes que eran ciertos hombres que luchaban, impensable a los 16 años, a los 17 años, batalla de Salta, de Tucumán, tenía siempre una participación de los jóvenes. Bueno, la esencia de la sociedad entonces era muy joven, ¿no? Por supuesto. Fíjate vos que Güemes, el 27 de junio muere, 1821, si no me recuerdo mal. Y hay en este momento un proyecto de ley para hacer feriado el 27 de junio. Y yo quiero expresar con esto mi adhesión a ese feriado. Me parece porque muy fíjate vos que hay tres grandes jefes militares de la Revolución de Mayo, que son San Martín, Belgrano y Güemes, todos decisivos. San Martín y Belgrano están honrados por feriado, Güemes no. ¿Por qué es tan importante esto de San Martín, Belgrano y Güemes y su decisión de combatir contra los ejércitos realistas? Porque muchos en Buenos Aires desconfiaban profundamente de la capacidad de vencer a las fuerzas que inevitablemente España iba a mandar para recuperar la colonia. Y entonces aparecían una serie de estrategias, sobre todo de importar príncipes europeos que vinieran a gobernar acá en Fernando VII. Pasó el príncipe de Luca, el duque Luis Felipe de Orleans, que luego fue rey de España, el hermano menor de Fernando VII. En cambio, Güemes, Belgrano y San Martín confiaron en con coraje y patriotismo iban a poder. Belgrano, que además para hacerlo tuvo que ser desobediente del gobierno de Buenos Aires, que lo quería replegado a Córdoba para defender Buenos Aires. ¿Verdad? Y si nuestra frontera norte es la que tenemos, en gran medida se la debemos a la desobediencia de Belgrano, que se paró, dijo, no voy a seguir retrocediendo, y obtuvo esa victoria fundamental en la historia argentina, que es la batalla de Salta. En la que tiene tanto que ver, tanto con que se haya quedado como con la victoria Dorrego, ¿no? Dorrego es otro personaje, sabes que es una figura de mi predilección. Una pregunta que le habrán hecho un montón de veces, ¿cuál fue el mito más grande? ¿Qué está tan instalado de esa fecha que hoy celebramos que quedó como algo que no se puede cuestionar o que se sigue enseñando como si hubiese pasado así y no pasó, o alguna costumbre? Yo creo que algo que se pasa por alto es algo que quizá a algunos no les guste escuchar. Pero cuando el 22 de mayo cae, digamos, se vota en contra de la continuidad del virrey, se produce una maniobra de sus adeptos que es organizar una junta que lo tiene a él de presidente y hay dos miembros españoles y dos miembros criollos. Los miembros criollos son nada menos que Saavedra y Castelli, o sea, dos jefes de la insurrección. Es decir, que de alguna manera consideraron que la revolución había llegado hasta ahí. Ahora, ¿quiénes son los que disuelven esa junta? Que esto no se cuenta, se les perdona de alguna manera eso.
hasta se celebra, en la casa de los Rodríguez Peña se celebra esta junta que dan por sentado. Seguramente se ha negociado el hecho de que los notables criollos tendrían los mismos privilegios que los notables españoles, acceder a los primeros cargos administrativos, militares, eclesiásticos, pero quienes se enojan contra eso y disuelven eso son nuevamente los sectores populares. Las tropas en el fuerte, French, ¿se acuerdan que se hablaba de French pateando la puerta y diciendo, el pueblo quiere saber de qué se trata? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son esas negociaciones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo? Y Beruti es contado subiendo, corriendo con sus hombres la escalera del cabildo, interrumpiendo todos los cabildeos, para decir lo que estaba llevando adelante en ese momento. O sea, es un guión maravilloso, muy complejo, mucho más complejo del que nos cuentan. Y como siempre pasa con la historia, si nos contaran la historia verdaderamente como fue, aprenderíamos mucho de qué es lo que nos pasa a nosotros todos los días en cada situación. Sí, ¿no? Estamos en líos con eso ahora porque hay un contrarrevisionismo que me ha llamado muchísimo la atención y que va a impedir que tantas cosas que estaban aflorando para un mejor conocimiento de la historia y de los personajes pudiese estar en discusión, y me da, ahora tengo la sensación, Pacho, pero no es el tema para hoy, lo será para otro momento, en que hay una especie de antirrevisionismo que ahora se siente otra vez exitoso y que quiere clausurar la historia en lo que era antes de tareas como las que ustedes emprendieron, por ejemplo, desde el Dorrego, para entender un poco mejor a los personajes y a los hechos. La estrategia de ese antirrevisionismo es confundir revisionismo con kirchnerismo. Entonces dice, vamos a deskirchnerizar tal museo o tal zona, y lo que hacen es, como vos decís, echar para atrás, intentar echar para atrás, porque no lo logran, todos los avances que ha logrado una revisión de la historia por una historia mejor, ¿no? Pacho, ¿cuál es el podio finalmente? Y muchas gracias por la visita. El podio de los personajes más amados. Te digo tres, podés mencionar alguno más. Los que salen así, los que vos querés de tanto leer, con los que has llorado mientras revisás la historia. ¿Cuáles son tus personajes? Yo creo que el personaje más extraordinario de nuestra historia, sin duda, es San Martín, José de San Martín. Un tipo que no lo puedes agarrar por ningún lado, un tipo noble, inteligente, valiente, extraordinario, además muy próximo al federalismo, eso no hay que olvidarlo, porque nunca nos explican por qué San Martín se exilia y no vuelve hasta el final de sus días, se exilia 26 años. ¿Sabés cuántos años tardan después para traer su cuerpo? 30 años. O sea, un hombre muy odiado en Buenos Aires por sus convicciones, por sus ideas. Otro personaje extraordinario es Dorrego. Y otro personaje al cual yo he reivindicado mucho en mis últimos libros, una figura supuestamente prócer de tu país, pero que en realidad es un prócer también argentino y latinoamericano y de la patria grande, que es José Gervasio Artigas. Lo cual se agradece tanto. Tu libro, Artigas, es de los más lindos, porque además el tipo de novela histórica son verdaderamente excepcionales. Yo tengo muy un lugar en mi corazón de La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. ¿Cómo no? Tu libro de Artigas. Y, bueno, por supuesto, El general en su laberinto, de García Márquez. Me parecen los libros potentes de los cuales lees historia, pero siempre te parece que estás adentro de una novela maravillosa. Te lo debo, Pacho, eso. Muchas gracias. Y antes del 9 de julio me vas a invitar y vamos a hablar del 9 de julio como la segunda declaración de la independencia. Ya que hablamos de Artigas. Mirá vos, si estuviera cerca Leonardo Pastore, si volvés a tu casa, ponés el 5N, capaz que te regalo el tango 9 de julio cantado. Porque siempre se conoció nada más que la música. Y hay una letra del tango 9 de julio, si anda Pastore por allí todavía. Y vamos a hablar de que el 29 de junio de 1815 Artigas y todas las provincias federales declararon la declaración de la independencia. Estamos hablando del Arroyo de la China. En Concepción del Uruguay, en Arroyo de la China. Sí. 1 año y 10 días que antes después no fueron a Tucumán por eso, porque ellos decían, nosotros ya declaramos la independencia. Y después no querés que estén en contra del revisionismo. Es demasiado. Demasiado. Muchas gracias.